Hola a todos. En este mi último comentario en este año, en la sección de opinión y análisis de la 4TV, quiero hablar de un tema que elegí, que es el diálogo o la imposibilidad del diálogo. Ese sería a manera de resumen, y a manera de resumen no solo del año, sino también de lo que va el sexenio, referirme un poco a lo que está sucediendo en términos de la forma de comunicarnos con la oposición o de la oposición con nosotros. Yo me pregunto, ¿hay un diálogo posible con los opositores? Si pensamos en la casa común que es México, y es la casa común de todos, pues debería de haberlo, ¿no? Porque en esta casa cabemos los hermosos opositores, guapos, atractivos, inteligentes, brillantes, estudiados, de características insuperables y casi míticas, con los chairos, prietos, chancludos, patarrajadas, poco estudiados e iletrados, que apoyamos al presidente y al proyecto 4T. Todos tendríamos que caber porque este país es de todos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó antes de? ¿Cómo nos comunicábamos? ¿Quiénes se comunicaban? ¿Quiénes representaban las voces, ¿no? Hace unos días salió, por una razón de la que luego platicaremos, una lista que le dicen de 180 apoyadores o abajo firmantes de un cierto tema, pero que tiene que ver con la comunicación. Básicamente lo que dicen es que el presidente se calle, que el presidente no hable, que porque él instiga a la violencia, ¿no? Una cosa así de ese tipo. Bueno, resulta que estos 180, no más o menos, estos 180 son quienes han tenido la voz, quienes tuvieron la voz por muchos años, ¿no? Me llama mucho la atención que Héctor Aguilar Camín, el bien conocido, maiciado intelectual de la oposición del conservadurismo, y cuando le digo maiciado y todo lo demás, no estoy hablando así a ciegas, está bien documentado que el presidente Salinas lo tenía la billetera bien llena para que hablara y dijera lo que decía, ¿no? Él decía, y cito, dice que ellos, ese grupo de periodistas opositores, estos 180 de los que hablo, dice, son la plana mayor de la opinión pública de México. De ese tamaño lo que dice Héctor Aguilar Camín. ¿Qué significa esto? Pues que se lo cree. Él se cree y se identifica con ser la plana mayor de la opinión pública de México. Quiere decir que todos los demás pues, somos la plana menor, o pues un poquito más abajo, ¿no? Bueno, ¿qué decía todo este grupo antes de este gobierno? Si nos referimos a los gobiernos anteriores, pues hablaban del presidente guapo, aquel que tuvimos, muy guapo, de un país de maravillas, un Fobaproa que nos convenía a todos, que la venta de activos del Estado representaba la modernidad, que la exención de impuestos fomentaba el desarrollo. Eso es lo que ellos decían, ¿no? ¿Qué dicen ellos mismos? ¿Qué dicen en este gobierno? Bueno, podríamos hacer un recorrido histórico de todo lo que han dicho, pero fueron los que dijeron que pues a la llegada del presidente López Obrador el peso se iba a ir a 30 pesos, que en pocos días seríamos Venezuela, que el presidente, lo decían y lo dicen, que es un dictador, que defienden al INE, pues quién sabe de qué, pero lo defienden, ¿no? Han cambiado su discurso a raíz de que antes recibían dinero para que dijeran lo que decían y ahora no reciben dinero del parte del gobierno, pues seguramente reciben dinero de quienes les dicen, no, pues ahora el plan es atacar al gobierno. Entonces, ¿puede haber diálogo bajo estas circunstancias? No lo sé. Entre la lista de estos 180 y tantas personas, nos encontramos algunas joyitas ahí tremendas, ¿no? Un Carlos Alarraqui, por ejemplo, aquel dice que nos odia, pues que les damos asco, ¿sí? O un Martín Moreno que dice, pues a los chairos hay que lincharlos en el Zócalo, ¿no? Están entre estos 180 periodistas que dicen que las mañaneras no deben existir, que el presidente López Obrador instiga al odio. ¿Se puede dialogar con ellos? No lo sé. Estos mismos 180 que dicen que ellos defienden la libertad de expresión,
pues lo hacen con un cinismo rampante, ¿no? Son muy audaces porque pues podrían hacer otro grupo de 180 narcotraficantes diciendo pues que les dejen trabajar, o 180 secuestradores que les dejen secuestrar, ¿no? Ellos lo que están diciendo, pues a nosotros 180 déjenos insultar, déjenos mentir, déjenos difamar y pues no nos contradigan, ¿no? ¿Podemos dialogar con ellos? Si algo dejó el neoliberalismo como secuela, es un absoluto fracaso para la mayoría de los mexicanos, para la mayoría de los mexicanos, ¿eh? El endeudamiento público que nos afecta a todos es consecuencia del neoliberalismo. La desigualdad galopante es consecuencia del neoliberalismo. De eso podemos hablar con ellos, de eso podemos dialogar como una premisa, o vamos a enfrentarnos a una respuesta negacionista de todo lo anterior, ¿no? Es decir, no existe eso como un pasado, ¿no? Podríamos hablar de la destrucción que hay de la infraestructura social en el país, de la que hubo en estos 30 y pico años del neoliberalismo, o no existe, y entonces mejor no hablamos de ese tema, ¿no? Del control que tienen las empresas y élites económicas sobre los sectores más importantes, incluyendo la alimentación, o tampoco podemos dialogar de eso. Entonces mi pregunta es ¿de qué sí podemos dialogar, ¿no? Podríamos dialogar de las condiciones de trabajo prevalecientes, ¿no? En el país, prevalecientes y anteriores a este gobierno. ¿Qué pasó con los aumentos de salarios que han habido? La oposición misma sale a decir que no convienen al país, ¿no? ¿Qué pasó con el periodo de ampliación de vacaciones muy reciente que se aprobó? Pues la oposición dice que no, que es un problema para las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar un diálogo que va en un tan sin sentido entre unos y otros, ¿no? Unos podemos pensar una cosa, podemos argumentar sobre las bondades o no de algo, y por otra parte te encuentras a un no rotundo, a un negacionismo, a un no existe lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar del solapado, enaltecido, fomentado enriquecimiento de cualquier funcionario público de mediano pelo hasta arriba y hasta abajo, por donde lo vean, en el prianismo? ¿Podemos hablar de eso o no? No porque lo enaltecieron, porque era bueno. Ellos tienen que ser ricos, pues porque tienen que ser ricos, porque tuvieron una diputación, porque fueron funcionarios de algo, etcétera. Entonces, eso les da derechos a haber saqueado nuestros recursos. Pero ¿podemos dialogar de ellos sobre este tema o tampoco podemos hablar de esto? Podemos hablar de la cantidad de recursos que se desviaron, los billones y billones de pesos que se transfirieron con un mecanismo o con otro al 1% de la población de este país, ¿sí? En el periodo del neoliberalismo, de repente somos un país que tiene un montón de ricos riquísimos, ¿no? Cuando hace 36, 37, 38 años no lo sabía, había apenas unos 2 o 3, y todos fueron producto de concesiones, producto de malas prácticas, producto de exenciones de impuestos, todo. Pues de eso podemos hablar o tampoco, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es que el diálogo con la oposición debe tener ciertas bases para que nos podamos comunicar, ¿no? Que nos digan de qué quieren que hablemos y lo podemos hablar, podemos argumentarlo, ¿no? Si queremos hablar de temas como narcotráfico, pues estamos listos para hacerlo. Podemos hablar del papel del gobierno de Felipe Calderón, que le entregó el país al narcotráfico a través de su secretario García Luna, hoy detenido, ¿no? Misma razón por la que Felipe Calderón pues se refugia en España y saca la nacionalidad o la ciudadanía o la residencia en España, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que cuando se intenta hacer un diálogo con los opositores, hoy, 4 años después de que inició este gobierno, están cerrados, no dialogan, se enojan, te excluyen de la conversación, te excluyen del planteamiento, te dicen no porque no, y vuelven muy difícil que se establezca la comunicación entre ambas partes, ¿no? Pero por otra parte, en contraparte, son quienes tienen los medios de comunicación, son quienes tienen a estos 180
muy visibles periodistas históricos de la televisión, del radio, de las columnas políticas, de los medios impresos, que nos dijeron lo que quisieron decir, ¿no? Y nadie les reclamaba, o sea, pues sabíamos que eran sus mentiras, pero pues así era, ¿no? Y hoy en día que se les confronta y que tenemos un ejercicio como no hay en el mundo de la mañanera, donde el presidente mismo, el mismo presidente de la República les dice no por esto, no por esto y no por esto, o sí por esto. Y esto fue lo que pasó y esto es lo que sucedió. Les removemos absolutamente su esencia de ser la voz cantante y sonante en este país. Eso les duele mucho. Son dos cosas, más allá del dinero que dejaron de recibir, ¿no? Un López Dóriga con 250 millones de pesos y un Loret y todos ellos con yates y casas y propiedades, ¿no? Todos los enriquecieron mucho. Creo que lo que más les duele, porque el dinero pues ya lo tienen, ¿no? Y seguramente reciben otros fondos. Pero bueno, lo que más les duele es que se volvieron la burla, ¿sí? De la gente que se informa, de la gente que entiende lo que está pasando, de la gente que conoce de historia y de la gente que ya no les cree y ya no les escucha, ¿no? Entonces, cualquier cosa que dicen ya no funciona, ya no se transmite, ¿no? Lo grave de todo esto es que no es este grupo, no es esta, no podemos llamarle mafia, pero podemos hablar de este grupo de periodistas, intelectuales, comentadores, que controlaron la información y la comunicación del país por muchos años, por muchas décadas, ¿no? El problema no se queda ahí. El problema es que hay muchos ciudadanos, ¿no? Minoría, pero al final de cuentas son muchos ciudadanos que pues están desconectados de la realidad, en el sentido de que si siempre oyeron en el programa de televisión de las noticias que las cosas eran así y así, pues ahora dicen, híjole, me mintieron. Y entonces es como un proceso de negación. Hoy lo que sucede es que te cierran la puerta al diálogo, ¿no? Y repiten lo que les dicen, ¿no? Cualquier cosa que les digan lo van a repetir, ¿no? Si les dijeron, oye, es que el peso pues va a estar a 30, levantan la mano, ay, sí, oye, es que no, el peso se va a poner a 30, eso está horrible, ¿no? Si la economía se está huyendo, oye, no, sí, me oí que la economía se está huyendo y esto pues está tremendo, ¿eh? Y el presidente es un dictador, sí, no, pues sí. Y los hijos del presidente tienen Ferraris y carros, no, pues sí, eso. Y lo repiten, se transmiten entre ellos mismos este mensaje, ¿no? Entonces, ¿se puede dialogar con ellos? Yo lo veo muy difícil. O sea, la naturaleza de la democracia es el diálogo entre las partes y la toma de decisiones por la mayoría. Ya no les gustó la democracia. Dicen que sí, pero la realidad es que cuando la democracia es real y la mayoría toma las decisiones, pues ya no les gusta. Para ellos la democracia es que su minoría mande y decida sobre las grandes mayorías, ¿no? Entonces, el diálogo per se tiene que ser muy acotado, ¿no? Nosotros en el movimiento, en Morena, incluso tenemos alguna gente muy conocida, muy reconocida, que lleva años en el movimiento, pues por las razones que a veces no se entienden, que dicen es que hay que dialogar, yo soy el del diálogo, yo soy dialoguista con la oposición. Pues lo dicen para quedar bien con unos y con otros, porque no creo que ese sea el camino, ¿no? Cuando nos topamos pared con pared, si hablamos de políticos, de diputados y senadores, cuando nos topamos con que cualquier cosa que diga el presidente, cualquier cosa que proponga el presidente es rechazada, cualquiera, el tema que sea, no importa si es lo mismo que ellos hace algunos sexenios plantearon, un poco el tema del INE, por ejemplo, no importa. El solo hecho de que lo presente la 4T, vía el presidente, cámaras, lo que sea, la respuesta es no. Ok, ¿podemos dialogar con ellos? Yo creo que no, la verdad es que no. Es muy triste que no se pueda dar esa situación, ¿no? Hace tiempo comentábamos que lo que sigue y lo que es muy importante es que el país avance con el modelo de transformación en el que está
a pesar de ellos, a pesar de no poder dialogar con ellos. Porque el no ya lo tenemos, pero lo tenemos y lo tendremos. Es decir, no los vemos dispuestos a confrontar ideas, a dialogar. Para ellos lo que funciona es el grito, para ellos lo que funciona es vestirse de botargas y tomar el Senado. Para ellos lo que sigue, y que ya es muy grave, es el escándalo mediático a través de violencia, de autoatentados, de qué, o sea, de qué tamaño es lo que quieren hacer para decir: yo no dialogo contigo, yo estoy enfrente de ti, te confronto, te odio, te desprecio, como lo dicen muchos de estos periodistas, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicada en el sentido de cómo unir en esta casa común de todos las voces de todos que tengan cabida. Es muy difícil. Yo no sé si alguien lo sepa, ¿no? Y creo que lo que nos está quedando es que quien va a hablar, quien tiene que hablar, quien tiene que decir, es el voto de todos. Es decir, las elecciones, los votos, son los que van a dar la respuesta a esta situación. Porque nos estamos topando día a día con lo mismo, se repite y se repite y se repite. Critican las mañaneras del presidente, pero no solo son un elemento de comunicación que el presidente ha decidido, que me parece muy valioso, sino que se vuelve algo necesario. Se vuelve algo necesario, porque ¿quién contrarresta las mentiras que dicen? Lo hacemos o intentamos hacerlo en redes sociales, en algunos medios, en algunas columnas, pero ese nivel de comunicación es menor, es muy reducido con la fuerza que tienen las televisoras, los periódicos y los programas de radio, ¿no? Entonces, ¿quién evita el diálogo? ¿Quién? ¿Los opositores o los que apoyamos el movimiento de transformación en el que estamos? A mi entender, a mi forma de ver las cosas, es la oposición. No quieren dialogar porque no saben dialogar y sobre todo porque no tienen argumentos, se han quedado sin argumentos. Todo lo que dijeron que iba a pasar les resulta mentira. Entonces sacan una mentira nueva, les dura unos días, les dura unas semanas y se cae el asunto, ¿no? Entonces, ese es el comentario que yo quería hacer tal vez suene a que en época navideña y fin de año todo es hablar de paz y armonía en un país que una minoría de personas que controla los medios, que controla voces, no plantea nada que tenga que ver con paz y armonía. Son hipócritas y seguirán en esa forma de actuar porque les ha redituado y les reditúa. Ellos van por otra forma de país, ellos van por algo distinto, ¿no? Se llenan la voz hablando de democracia, ¿no? Y cuando hay un golpe de Estado en otro país, pues entonces dicen que están a favor del golpe de Estado, ¿no? Se les olvida lo que era la democracia. Cuando México actúa como ha actuado históricamente con el elemento del refugio y de dar refugio a la familia del presidente, no expresidente, sino el presidente Castillo, agravian. Dicen que ¿por qué? Porque ¿por qué se traen más nacos? Así lo dicen. Yo leí una red social que dice: ¿para qué más nacos si ya tenemos aquí suficientes? ¿No? Y esos son los demócratas. Ese es el panismo, ese es el prianismo que la gente escucha en los medios tradicionales, ¿no? ¿Cómo dialogar con ellos? No hay forma de dialogar. Pero creo que también en la 4T tenemos la obligación de insistir en ese diálogo. Y si no, pues llegaremos al día de elecciones y pues las elecciones hablarán por todos nosotros. Este es mi comentario. Muchas gracias.